Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Voy a hablar de literatura colombiana, Augusto Pinilla, La Casa Infinita. Augusto Pinilla nació en Socorro, Santander en 1946. Sus poemas fueron incluidos en periódicos y revistas y aparecieron en la antología La Generación Sin Nombre. Finalmente fueron compilados en un libro titulado La Fábrica Sin Nombre. La poesía de Pinilla en verso libre refleja una honda intuición. La sensibilidad del escritor se ha visto plasmada a sí mismo en su novela La Casa Infinita, premio Place Janés de 1979, que Editorial Oveja Negra ha incluido dentro de su colección de Biblioteca de Literatura Colombiana. El juego en el que en la casa de Dupin alguien sueña que ve transparentarse todo lo que ve, que hay entre él y la lejanía de otro, influyó para que Cornejo se sintiera en condiciones de seguir esta imagen repentina que de pronto le ocupaba la imaginación como con vida propia y que en un momento dado le recordó a Ramiro, haciéndole sentir también cuanto hacía de sus tiempos en la meseta de Arboleda, por lo mucho que llevaba sin visitar su pensamiento para retornar ahora en la forma más inesperada. Fue un pensamiento que Cornejo recibió también, pero como extraordinario entre los otros, porque nunca lo había tenido en los 24 años que llevaba sobre la tierra y siempre había considerado absurdo lo de poder saber de alguien, así fuera un desconocido en la lejanía, pero o estaba decidido a vivir la experiencia de ir hasta el fondo de esa ilusión y provocar el pensamiento, o el pensamiento se presentaba independientemente de él. En el sueño diurno que se repetía continuándose, llegaba el desconocido que alguna vez se había parecido vagamente a Ramiro y a Cornejo, le parecía haberlo visto alguna vez en una casa grande, donde las obreras procesaban las frutas y la leche, y el olor volvía pesado y fascinante el patio en su aire. Pero esta vez ya no veía el personaje allí, sino en un gran palacio donde una legión entera de criados se ocupaba de producir dulces originales y provocativos para el paladar exigente del faraón. Ahora el personaje en su sombra parecía más moreno y ensimismado, modificado por las sombras transparentes de la historia, y Cornejo lo veía llegarse hasta él, como a decirle que le siguiera los pasos con un ruego mudo, modulado con los ojos vivos entre la piedra. El personaje parecía ir hacia un lugar en donde todo fuera a explotar aparatosa, pero silenciosamente. Fue necesario valerse de las autoridades policiales para atrapar a nuestro héroe por las cercanías de la casa de Canela, que venía buscando hace ya horas, 2 semanas después de la aparición de la estatua, desorientada por el sueño en que lo iba consumiendo el efecto de un producto calmante que el padre le sumergió en el café. Era la primera medida definitiva adoptada por el psiquiatra para poner el simpático del Cornejo con todas sus alucinaciones entre rejas. Como llevara mucho tiempo dando vueltas en las que no podía llegar, porque duraba cuadras completamente dormido y siempre despertaba a 2 cuadras en ángulo recto de la casa de Canela, el padre, de quien se había fugado olvidándose que al almuerzo había dicho para dónde iría en la noche, logró alcanzarlo en 2 vehículos orientados por su amigo Carmelo Espejo, que estaba más al tanto de los manejos y actividades del buen Cornejo, pero temía ser tachado de traidor, y como los dones persuasivos fallaran con la vigilancia del tambaleante caballero, fue necesario acudir a los uniformados del orden y pagarlos bien para seguirlo en su caminata terca y burlona. Por los días en que pocas y brevísimas incursiones en ese ejercicio lo fascinaron mucho más que los trabajos dirigidos en la ciudad, de las conversaciones por sujetos de conocimiento dudoso y pocas respuestas en la exploración, por lo menos para la idea que debía tener Cornejo educado en la ventana y la fidelidad de tiempo completo del alma al enigma del viaje, iniciado ya en las recompensas de los pasos por la propia cuenta, sin consultar, sin dejarse dirigir, ni y menos pagar para esa forma de esclavitud, de la que debía ser aquella ganancia paulatina de ciudades encantadas en permanente resurrección, de imposibles detrás de las palabras de viajantes que volvían, y de sus destinos y de los de representadores, y lo que resultaría al cabo de grabar ese viaje por el errante mar nocturno de la memoria. Al fin se decidió superar el bosquejo, pero no escogió a Graziani, tampoco al sueco, sino a Ferrarini, que gustaba de representar aludiendo los que había visto y aprendido de las representaciones de Dupont.
Lo escogió tal vez porque su expresión pertenecía más a la de la cultura colectiva de la época, porque sus imágenes, que eran pocas y tristes y vertiginosas como tantos sucesos de entonces, estaban también llenas de belleza y de juventud inolvidables. Detrás de la muerte, la frialdad, el desconcierto, la destrucción, lo que tal vez pudiera ser si llegábamos al colmo del descuido, no tenía por qué ser y hubiera podido ser de otro modo en caso de que alcanzáramos la plenitud en el esfuerzo de suprimir lo negativo. Lo hiriente y los soñadores o creadores de ciudades, de sociedades felices en el arte o en la vida proliferarán. Ferrarini solía demostrar la exploración de situaciones neurálgicamente desenmascaradoras, de los ritos bárbaros y de la propensión a que muertos haya como caen hojas. Muchos más que las veces que se respira y la frialdad y la violencia son el aire y se olvidan inmediatamente y parecen ir acrecentando con progresivo vértigo sus deseos. El viajante mostraba la danza en las etapas de su dimensión en profundidad, ocultando la muerte, ocurriendo y envuelta en una soledad de muerte de solo animal a cuyo funeral no asisten ni los desdichados e higiénicos gallinazos. Era una balletista al mostrar sus mundos por la ventana, pero no eran bailes sus escenas, sino presencias cotidianas, desenvolviendo una vida normal, triste o feliz, apática, intensa, autodestructiva y siempre un representador joven y triste que la podía vivir a un tiempo alegre, irónica y dolorosamente, con otra alegría superior a la de su ánimo por descubrir algo encubierto por la superficie de la realidad, mucho más interesante que ella, mejor, una nueva realidad en el punto central del fondo de la visión, en donde la única que puede ver un poco más lejos es esa traducción de lo ausente, comunicado a la sensibilidad que llamásemos imaginación. Alegría que se ensombrecerá al saber que es algo terrible lo que está sucediendo por debajo de algo suave y aparentemente feliz que se desplazaba con estética deliciosa. No creerá el lector, pero a medida que Cornejo se iba hundiendo en su mundo invernal y oscuro, que ya alcanzaba presentimientos de etapas con paredes carboníferas y que se enfriaba hasta parecerle un harapo mojado, se hacía presente, invisible y ubicuo, sobre todo en las madrugadas del invierno, casi permanente en la de Ciudad Bolívar. Tan diferente del verano continuo de la meseta, una mujer poco más o menos así iba surgiendo de lo desconocido, por él, al encuentro de su destino. Igual que cuando se había creado la idea de que Perdita podría ser para él, sintiéndola nacer todas las veces que la vio por azar en la meseta antes de hacerse amigos, le bastó la descripción que hizo Juana Camila de Hada Luna para sentirse así seguro de que ella sería su sueño realizado, y más cuando le oyó decir que estaba muy interesada en que él y Hada Luna se conocieran, hablándole de ella con una fascinación que lo contagió. Luego le hizo saber que acababa de separarse de su marido, y Cornejo se acogió con tanta fuerza a la ilusión que ese dato se le despertaba. No quiso preguntarle nada, temiendo que de hacerlo se rompería un hechizo supuesto inexplicablemente y no la tendría. Esto sucedió en la meseta una noche en que Cornejo pasó por la casa de Juana Camila, quien necesitaba enviar una encomienda para una amiga de Ciudad Bolívar. Iba muy agitado porque poco antes había dejado a Brunilda, con quien anduvo por los pastizales aledaños al colegio oficial haciendo el amor, temeroso de que los gañanes del sector tropezaran con ellos o los divisaran porque le hubieran disputado la presa denonadamente y apremiado por el temor a ella al interrogatorio que le harían en la casa de los Moravia por la demora. Además, se aprovechaba de su confianza con Juana Camila por la conversación que solo lo sacó de sí mismo con lo de Hada Luna, después de lo cual recordó que estaba invitado a la casa de Gregorio, en donde lo esperaba una tendida de música con gran equipo, con entremeses de discos groseros que siempre había querido escuchar, no creyéndole nunca a Gregorio que existieran. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.